nuevamente tenemos la visita de Pacho O'Donnell, con quien vamos a hablar hoy. Bueno, se están cumpliendo 3 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Bienvenido, Pacho. Qué día, ¿no? Qué momento, qué momento. Antes de hacerte algunas preguntas, y en esas pequeñas preguntas o esas breves preguntas, intentar respondernos algo, invito a todos a que veamos justamente unas imágenes de Néstor. En diciembre de 2001, mientras el presidente Fernando de la Rúa escapaba en helicóptero de la Casa Rosada dejando 39 muertos, la Argentina parecía condenada a desaparecer. En 10 días de caos, los argentinos vimos asumir y dimitir a 4 presidentes. La situación lentamente comenzó a ordenarse tras la asunción de Eduardo Duhalde. Ante la posibilidad de un triunfo de Carlos Menem en los comicios de 2003 e impedido de presentarse él mismo, Duhalde eligió para integrar la fórmula presidencial al gobernador santacruceño Néstor Kirchner, acompañado de Daniel Scioli. Se suponía que el nuevo presidente que asumió el 25 de mayo de 2003 sería dócil a las orientaciones de Duhalde. No creían lo mismo los que lo conocían. Hubo una frase en su discurso de asunción que definió la nueva política. No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Su gobierno tuvo importantes conquistas e inevitables traspiés ante adversarios poderosos. Demostró ser un presidente a quien no le temblaba el pulso para defender sus propósitos de inclusión social, como lo demuestran la asignación universal, las jubilaciones extendidas y los planes sociales, además de una política internacional soberana y americanista. Cuando terminó su mandato, la Argentina era otra. Con su esposa Cristina Fernández en el poder, su salud se debilitó, pero siguió en plena actividad. Luego de varios quebrantos de salud, en septiembre de 2010 se le hizo una angioplastía y se le colocó un stent. El 27 de octubre a la mañana, mientras se llevaba a cabo el primer censo nacional en muchos años, llegó la trágica noticia. Néstor Kirchner había muerto en su casa del Calafate en Santa Cruz. Tenía 60 años de edad. Bien, potente informe de Néstor, realmente. El que realiza los informes es un excelente historiador, que es Enrique Manso. Y a propósito un poco del informe, bueno, uno surge de ahí que quienes conocían íntimamente a Néstor sabían que él no iba a ser ese presidente dócil que de alguna manera había elegido Duhalde. Porque ¿quién era Néstor Kirchner y que quizás muchos otros no conocíamos? Claro, es un ejemplo de la audacia en la política, ¿no? Hemos tenido también el ejemplo, nos guste o no nos guste, el de Massa. Es un poco en el sentido de que hay alguien que se lanza y se lanza en un momento que políticamente hay un espacio. Hay gente que lo vota sin conocerlo, ¿no es cierto? El espacio que interpretó correctamente Kirchner fue la idea de que la gente no quería votarlo a Menem, más bien quería votar en contra de Menem. Y ahí estuvieron antes de la sota, que algunos opinan que se lanzó antes de tiempo, y estaba como el gran candidato, inclusive Duhalde, que era Reutemann. Cuando Reutemann evidentemente no quiso anotarse en la carrera presidencial, apareció este gobernador de una provincia chica, patagónica, Santa Cruz, que poca gente lo conocía. Hacía años que era gobernador en Santa Cruz, antes había sido intendente. Pero quienes lo conocían realmente tenían un alto concepto de él, ¿no? En realidad perdió en la elección, porque la elección general la ganó Menem, pero era evidente que todo el resto del electorado iba a votar en el desempate, iba a votar por Kirchner. O sea que Menem se retira, ¿no? Se retira del, digamos, y entonces queda automáticamente consagrado Kirchner. Así es como llega él a la presidencia, de alguna manera. Así es como llega a la presidencia. Llega además con deseo, ¿no? Con voluntad y con ideas claras. Por ejemplo, en función del informe, que evidentemente por su brevedad deja muchas cosas afuera, por ejemplo, el UNASUR, el Mercosur, ¿no es cierto?, la CELAC, todas esas cosas que también hay que celebrar, la política de derechos humanos, ¿no es cierto?, cosas que realmente hay que poner el balance positivo del gobierno. Y efectivamente llega además con un concepto muy claro
que fue muy importante después de la debilidad de la Rúa, un presidente débil, ineficaz, un presidente que uno se preguntaba qué le pasa a este hombre, ¿no es cierto? Y después hubo una serie de presidentitos, digamos, de presidente, bueno, no quiero descalificar a las personas, pero por el tiempo, decís, por el tiempo que cada uno, claro. ¿No es cierto? Además, y entonces aparece, bueno, ya el tema de Duhalde. Duhalde realmente hay que reconocerle que le pone el pecho a la tremenda crisis que venía del 2001. Y de alguna manera Kirchner es su delfín, o sea, Duhalde quería evitar, por razones políticas, por razones personales, también de viejos enconos, que Menem llegara al gobierno. Y como decía al principio, algo que puso en juego Kirchner fue la presidencia fuerte, o sea, una presidencia con personalidad. Y ahora me acuerdo de una frase de Jauretche que decía, cuando la economía no la maneja el Estado, la manejan las multinacionales, ¿no es cierto? Podríamos decir no solo la economía, sino toda la política y demás. Y Kirchner decidió instalar un gobierno fuerte, ¿no es cierto? Un gobierno que recaudara, un gobierno que tomara decisiones, que enfrentara a quienes de alguna manera aparecían como los obstáculos, para que sean enemigos poderosos, para obstáculos para lograr lo que él pensaba que era su deseo de buen gobierno, ¿no? Esto además con, digamos, el agregado de una Argentina absolutamente débil, y recordemos que él asume con menos cantidad de porcentaje o cantidad de votos que la desocupación que había en la Argentina. 23%. Para lo cual, digo, esto debe tener seguramente un doble valor y debe ser también uno de los principales ejes de su gestión. Por ejemplo, esto de poner la economía al servicio de la política y no al revés. Absolutamente. Claro, hasta entonces la política estaba al servicio de la economía. Yo he participado en reuniones de gabinete y recuerdo que en algunos gobiernos se han hecho, y el que hablaba era el ministro de Economía. Claro. El que hablaba era el ministro de Economía, y a veces el presidente, ¿no? Además de este, ¿qué otros ejes ves como legados principales de la gestión Kirchner que continúa hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que había un trabajo muy fuerte de inclusión social, que se lo ve claramente, por ejemplo, en cómo ha ido equilibrándose el ingreso nacional por parte, diríamos, de la patronal y de los trabajadores, ¿no? Que eso ha sido siempre una meta del peronismo, el 50-50, ¿no es cierto? 50 para la patronal, 50 para los trabajadores, englobando dentro de los trabajadores todos los que diríamos que son los sectores populares. Por ejemplo, cosa que inmediatamente se cambia cuando toman el poder sectores de la derecha o sectores liberales, enseguida pasa un 70, como menos, para los sectores del poder y menos del 30 para los sectores del trabajo, ¿no? Así pasó cada vez que los gobiernos populares han caído, ¿no? En ese sentido, creo que han tenido también, cosa que, bueno, a mí me toca directamente, una idea muy clara de la batalla cultural, la necesidad de liberar la batalla cultural. Es decir, volviendo a tomar Jauretche decía que la dependencia económica, la dependencia política tenía como principio fundamental la dominación, la dependencia cultural. Es decir, nosotros acostumbrados a pensar en función de parámetros que no responden a los que verdaderamente son los propios, ¿no es cierto? Esto viene desde aquella dicotomía sarmientina de civilización o barbarie, donde civilización era Europa, civilización eran los argentinos, sobre todo los porteños, que querían hacer europeos, que querían hacer de nuestro país, y lo hicieron, una dependencia de la potencia de turno en aquellos tiempos. Fue Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y en cambio la barbarie eran los que pensaban lo distinto, eran los productivistas, los federales, ¿no es cierto? Los sectores populares, los caudillos, digamos, ¿no? Todos los caudillos federales, los gobernadores federales. Todos esos eran la barbarie, aquellos con los cuales no se podía construir un país civilizado, ¿no? Se han hecho muchos estropicios en función de grandes palabras como civilización, libertad, pero libertad en el sentido económico, no en el sentido que querían San Martín o Belgrano, ¿no es cierto? Progreso, ¿no? Progreso marcado por un sistema que recién decíamos. O sea que yo creo que eso hay que valorar mucho, tanto el gobierno de Néstor como el gobierno de Cristina. Por ejemplo, uno de los ejes de la batalla cultural es la importancia que se le ha dado al tema de la historia, ¿no es cierto? Dándole mucho aliento al revisionismo histórico, es decir, la posibilidad
de construir una historia que no responda estrictamente al pensamiento liberal, conservador. De repensarla, que es un poco lo que hacemos en este segmento. ¿Qué hacemos acá? Claro. Gracias, Pacho. Muchas gracias, Pocho, una vez más. No, gracias a ustedes. Hasta la semana que viene, seguramente. Un buen recuerdo. Además, lo que quiero decir es que Kirchner, nos guste o no nos guste, va a tener una página muy buena en la historia argentina. Eso lo puedo pronosticar claramente. Realmente ha sido... La historia argentina ha tenido presidentes débiles y presidentes fuertes, ¿no? Kirchner pertenece indudablemente a los presidentes fuertes, a los que, como decía bien el informe, cuando se fue era otro país distinto, totalmente, mejor a aquel que estaba cuando él empezó, ¿no? Gracias, Pacho. Gracias. Por favor. Gracias.